Aquí estamos, en el silencio de nuestra propia mente, un lugar donde a veces nos cuesta detenernos. Pero hoy, permítanme invitarlos a una pausa, a una reflexión profunda sobre un malestar que, quizás sin darnos cuenta, se ha convertido en una constante en nuestras vidas. Me pregunto, ¿somos realmente libres en nuestra búsqueda incesante de la felicidad y la optimización, o estamos atrapados en una forma de dominación aún más sutil? Y si estamos siempre esforzándonos por ser más y mejores, ¿por qué, entonces, nos sentimos tan profunda y constantemente cansados? Introducción al pensamiento de Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano radicado en Alemania, reconocido por su crítica incisiva a la sociedad contemporánea, especialmente a la cultura occidental neoliberal y digital. Su obra más influyente, La sociedad del cansancio, diagnostica las patologías de nuestro tiempo, como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDA, y el síndrome de burnout, no como problemas individuales, sino como síntomas colectivos de un sistema social que ha cambiado radicalmente. Han se caracteriza por su estilo conciso y directo, lo que facilita que un amplio público se acerque a sus reflexiones filosóficas. La transición de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. Han argumenta que hemos experimentado una profunda transformación, pasando de lo que Michel Foucault describió como una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Esto es uno de los pilares del pensamiento de Han, la idea de una transformación paradigmática de la sociedad. Es sociedad disciplinaria, de Foucault según Han, la sociedad del siglo XX, analizada por Foucault, se caracterizaba por la negatividad de la prohibición, el control externo, la obediencia y las instituciones como cárceles, psiquiátricos y fábricas. Su verbo modal era el no poder, nicht dürfen, generando locos y criminales. El poder se ejercía de forma coercitiva y visible. Sin embargo, Maduro Sarmiento, 2022, y Morán Roa, 2024, discuten esta interpretación de Foucault, argumentando que el filósofo francés también conceptualizó un poder productivo y no solo represivo. Es sociedad del rendimiento, según en la sociedad del siglo XXI, en contraste, es una sociedad del poder, können, ilimitado, donde el imperativo es sí, podemos. Yes, we can. Los sujetos ya no son de obediencia, sino emprendedores de sí mismos que se autoexplotan. Las prohibiciones son reemplazadas por proyectos, iniciativas y motivación. Esta sociedad produce depresivos y fracasados, víctimas de un exceso de positividad. La violencia ya no es externa y explícita, sino silenciosa, imperceptible y profundamente destructiva. Araneda Rivera, 2025. Autoexplotación y paradójica libertad. La explotación en esta nueva sociedad es más eficaz porque está acompañada de un sentimiento de libertad. El individuo se autoimpone la presión de optimizarse y rendir al máximo, llevando a que el explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta libertad se convierte en una violencia paradójica. Continuidad o ruptura. Han sugiere una continuidad en el afán de maximizar la producción, donde la sociedad del rendimiento perfecciona las dinámicas de las sociedades disciplinarias. Sin embargo, Maduro Sarmiento, 2022, critica que Han presenta esta como una superación total cuando, en realidad, la sociedad disciplinaria no fue superada, mudó conservando sus bases para recuperar el terreno que ha perdido fruto de las nuevas dinámicas del capital y la aparición del mundo virtual. En la sociedad disciplinaria del siglo XX, el control se ejercía a través de la negatividad, prohibiciones, normas externas y mandatos como no debes. Las instituciones como cárceles, hospitales y fábricas, bajo el modelo panóptico, buscaban moldear el comportamiento de los individuos mediante la vigilancia y la coerción. Sin embargo, Han sostiene que este modelo ha quedado obsoleto. El siglo XXI, para Han, se rige por la positividad. Ya no hay una autoridad externa que nos obligue, sino un imperativo interno, el sí, podemos o yes, we can. Creemos ser libres, pero esta supuesta libertad nos lleva a una forma de autoexplotación más eficaz y devastadora. Cada uno se convierte en su propio capataz, impulsándose a superar límites y a optimizarse constantemente en todos los ámbitos de la vida. Si fracasamos, la culpa recae exclusivamente en nosotros, generando un destructivo reproche de sí mismo y autoagresión. Las consecuencias de este modelo son alarmantes. Han identifica una violencia neuronal que no proviene de la negatividad, sino de un exceso de positividad.
Las enfermedades emblemáticas de nuestro tiempo ya no son virales o bacterianas, sino neuronales. La depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDA, el trastorno límite de la personalidad, TLP, y el síndrome de desgaste ocupacional, burnout. Son el resultado de llevarnos a nosotros mismos al límite de nuestras posibilidades humanas, hasta que el sujeto se desploma, fatigado, con un alma agotada, quemada. Ann utiliza la metáfora de Prometeo cansado para describir al hombre contemporáneo, quien se explota a sí mismo en un ciclo interminable de sufrimiento. La pandemia de COVID-19, lejos de ser un punto de inflexión hacia una mayor solidaridad, ha exacerbado muchos de estos males. La obligada comunicación digital y el teletrabajo han difuminado las fronteras entre lo público y lo privado, convirtiendo el hogar en una prisión blanda y un centro de producción y control biopolítico. Esta prevalencia de lo digital tiene profundas consecuencias antropológicas. Hemos perdido las estructuras temporales fijas, ya que el medio digital promueve un presente inmediato y fragmentado, un tiempo que se congela o se distorsiona en la inmediatez. La desaparición de los rituales y los espacios comunes es otra consecuencia directa, ya que las redes son no lugares que no permiten el arraigo ni la construcción de un sentido comunitario profundo. Lo que vivimos es una comunicación sin comunidad, donde las conexiones electrónicas carecen de la corporeidad y los signos no verbales, gestos, mirada, voz, contacto corporal, esenciales para una verdadera relación humana. El otro se degrada a un mero reflejo virtual. Esto fomenta el individualismo narcisista, donde predominan los sentimientos pasajeros de un individuo aislado en sí mismo, incapaz de reconocer la alteridad del otro. La depresión, para Ann, se convierte en la auténtica pandemia del presente. El paradigma neurológico y la violencia de la positividad. Ann argumenta que cada época tiene sus enfermedades emblemáticas. Si el siglo XX fue la época inmunológica caracterizada por enfermedades virales y la distinción entre amigo/enemigo o propio/extraño, el siglo XXI es la época neuronal. Enfermedades neuronales. Las patologías características de este siglo son la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDA, el trastorno límite de la personalidad, TLP, y el síndrome de desgaste ocupacional, burnout. Estas enfermedades no son infecciones, sino infartos ocasionados no por la negatividad de lo otro inmunológico, sino por un exceso de positividad. Violencia neuronal. Esta violencia no proviene de una negatividad externa al sistema, sino que es inmanente al sistema mismo. Surge de la superproducción, el superrendimiento y la supercomunicación, llevando al infarto del alma. El sujeto se ahoga en sí mismo en un mundo sin alteridad, ejerciendo violencia neuronal al presionarse constantemente. Críticas al diagnóstico. Algunos críticos, como los usuarios de Reddit, cuestionan las afirmaciones de Ann sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDA, y la depresión, señalando su completa y total falta de conocimiento en psicología y la naturaleza genética de trastornos como el TDA. Argumentan que sus generalizaciones son reduccionistas y absurdas, y que la disciplina negativa sigue siendo un gran desafío para quienes padecen TDA. Consecuencias antropológicas y sociales del exceso de positividad y la digitalización. La prevalencia de la comunicación digital y el teletrabajo, exacerbados por la pandemia, intensifican los males preexistentes. Teletrabajo y prisión blanda. El hogar se convierte en el nuevo centro de producción, consumo y control biopolítico, difuminando la frontera entre lo público y lo privado. Los aparatos digitales transforman todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo en un tiempo de trabajo, convirtiendo la libertad de movilidad en una coacción fatal de tener que trabajar en todas partes. Pérdida de temporalidad y rituales. La comunicación digital genera un presente inmediato, un tiempo sin duración ni finalización, lo que desintegra la solidez temporal y provoca agotamiento, burnout. Además, lleva a la desaparición de los rituales y los espacios comunes, esenciales para la cohesión comunitaria. Las comunidades virtuales son vistas como una forma atrofiada que carece de fuerza simbólica. Descorporalización y pérdida de la realidad. La digitalización provoca una creciente descorporalización del mundo, privando a las cosas de su materialidad y a las interacciones humanas de gestos, expresiones faciales y contacto físico. La comunicación sin comunidad y la interconexión simultánea no generan cercanía personal, sino que degradan al prójimo a un mero espejo en el cual uno se refleja. Ann afirma que la digitalización elimina la realidad. En Narcisismo y soledad.
el sujeto de rendimiento es narcisista no por amor propio, sino por su incapacidad de fijar límites y de reconocer la alteridad. La obsesión por la autoimagen y la vida perfecta en redes sociales lleva a un individualismo narcisista que fomenta la soledad y la depresión. La psicopolítica y el panóptico digital. La psicopolítica es el nuevo mecanismo de poder de la sociedad del rendimiento, más sutil e intrusivo que la biopolítica Foucaultiana. El poder smart, este poder inteligente no obliga ni disciplina, sino que seduce a los sujetos para que actúen voluntariamente a favor del capital, creyendo que persiguen su propia realización personal. Se basa en el diseño emocional para generar necesidades ilimitadas de consumo de emociones. En Neuroenhancement y Multitasking, la psicopolítica promueve el mejoramiento neural farmacológico, smart drugs, para optimizar el rendimiento cognitivo, convirtiendo a la sociedad en una sociedad del dopaje. El multitasking, presentado como una habilidad humana avanzada, es en realidad una regresión a un estado de atención dispersa, similar al de los animales salvajes, que impide la atención profunda y contemplativa. E-transparencia y Big Data. El panóptico digital se diferencia del Foucaultiano en que los usuarios se desnudan voluntariamente y comparten su información sin coacción. La transparencia, lejos de ser una virtud, es un dispositivo neoliberal que convierte todo en información. El Big Data se nutre de esta información para cuantificar a los sujetos, crear perfiles detallados y predecir su comportamiento, interviniendo en la psique a un nivel prereflexivo. Esto convierte al ser humano en predecible y mensurable, suprimiendo el pensamiento en favor del cálculo. El enjambre digital. A diferencia de las masas de Le Bon, el enjambre digital está compuesto por individuos solitarios, aislados que son incapaces de conformar una unidad, carecen de un alma o espíritu y solo generan ruido producto de la hipercomunicación. El hikikomori, aislado social, es una figura que Ann utiliza para representar a estos sujetos, que se esconden tras pantallas y disfrazan sus vidas en redes. Críticas a la sociedad del cansancio y posibles salidas. Las críticas a Ann incluyen la simplificación de conceptos complejos y la generalización excesiva, como la ya mencionada sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDA. Ana de la Calle, 2016, considera el ensayo como publicidad engañosa por prometer análisis que no entrega y por no trascender el sentido común. A pesar de las críticas, la obra de Ann resuena por su capacidad de identificar los desafíos contemporáneos del capitalismo digital y la gobernanza algorítmica. Reivindicar la negatividad y el aburrimiento profundo. Ann propone reivindicar todos aquellos sentimientos negativos que hoy por hoy nos dan tirria, como el miedo, la tristeza y la rabia, pues nos invitan a detenernos a renunciar a pensar. El aburrimiento profundo es crucial para la creatividad, ya que permite la inmersión contemplativa, un sosiego especial que inspira y genera espíritu. Pedagogía del mirar. Nietzsche, citado por Ann, enfatiza la necesidad de aprender a mirar, a pensar y a hablar y escribir. Aprender a mirar implica acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo, educando una atención profunda y contemplativa. El amor y la solidaridad como solución. La Fundación Torres y Prada destaca que Ann propone el amor es la solución, entendido como la apertura hacia el otro, la capacidad de generar vínculos tal y como lo planteaba Aristóteles. Esto permite romper las cadenas que me atan a mí mismo, la cáscara narcisista. Benavides G. expande esta idea, citando a Belloso y al Papa Francisco, sobre la necesidad de redescubrir la presencia integral del otro en cuerpo y alma y su importancia en nuestras vidas, a fin de reconstruir el tejido social dañado, reemplazando el individualismo extremo por una ética de la alteridad y una cultura del cuidado protagonizada por la solidaridad. Resistencia en el trabajo social. Araneda Rivera, 2025, aplica el diagnóstico de Ann al trabajo social, destacando el burnout entre profesionales sometidos a demandas excesivas y escasez de recursos. La resistencia implica recuperar la centralidad de la vida frente al rendimiento, disputar sentidos frente a la autoexplotación y afirmar que el trabajo social no puede reducirse a la gestión técnica de la carencia, sino que debe sostenerse como práctica crítica y transformadora al servicio de la justicia social. La reflexión crítica y el reconocimiento de la finitud son vías fundamentales de resistencia. En síntesis, la filosofía de Byung-Chul Han nos invita a reconocer que estamos inmersos en una sociedad que, bajo la promesa de la libertad y la autooptimización, nos somete a una forma insidiosa de autoexplotación y a una constante presión por el rendimiento.
La omnipresencia de la comunicación digital y la pérdida de la capacidad contemplativa exacerban un profundo agotamiento, ansiedad y depresión. Volviendo a nuestras preguntas iniciales. ¿Somos realmente libres en nuestra búsqueda incesante de la felicidad y la optimización, o estamos atrapados en una forma de dominación aún más sutil? No, no somos tan libres como creemos. Estamos atrapados en una libertad paradójica, donde el explotador y el explotado son la misma persona. El imperativo de ser feliz y de optimizarnos constantemente se convierte en una presión más devastadora que cualquier mandato externo. Esta es la psicopolítica, un poder inteligente que nos seduce para actuar voluntariamente en beneficio del capital, haciendo nuestras sus metas. Y si estamos siempre esforzándonos por ser más y mejores, ¿por qué, entonces, nos sentimos tan profunda y constantemente cansados? Nos sentimos cansados precisamente por esa violencia de la positividad, por la incapacidad de decir no a los impulsos y a la autoexigencia ilimitada. La hiperactividad, el multitasking y la falta de espacios para la contemplación y el aburrimiento profundo nos impiden una verdadera relajación y nos roban la posibilidad de reflexionar y de generar sentido auténtico. Además, la carencia de vínculos humanos genuinos en un entorno hiperconectado nos deja más solos que nunca, agudizando el cansancio del alma y la depresión. La invitación, entonces, es a hacer una pausa, a desafiar la dictadura del rendimiento, a recuperar el valor del no hacer y a reconstruir los lazos comunitarios que la hiperconectividad y el individualismo han desgastado. Es un llamado a desacelerar la vida y a reaprender a mirar, a escuchar y a ser, en lugar de solo producir y consumir.